¿Qué tal? Vamos a acabar, ahora sí, ¿ok? Bien, esta es la última, les quiero dar este último teorema porque justifica todo lo que he dicho. Ya vimos cómo integrar una superficie, vemos que la medida de Hausdorff nos da la fórmula de integración sobre superficies, que es la que vemos en cálculo, pero hay algo más, ¿no? Es lo más importante, y es el teorema de la divergencia de Gauss, ¿sí? Les había dicho que realmente en cálculo no vieron la prueba, ¿ok? Ahorita van a ver por qué, la prueba es complicada. No vieron la prueba en general para conjuntos con frontera C1, frontera poligonal. Para conjuntos muy populares, digamos, fáciles geométricamente hablando, sí la vieron, pero en general no. ¿Sí? La habrán visto para un cuadrado, un círculo, tal vez, pero en general es muy complicada. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es entonces hablar de qué es lo que se necesita para aplicar el teorema de la divergencia. Les voy a dar el teorema con unas hipótesis muy generales, muy generales, y al final explico por qué. ¿Ok? Para eso les debo recordar la definición, puede que sea la primera vez que lo oyen, de que la frontera de un conjunto se acerca a menos de que hayan estudiado geometría diferencial. ¿Ok? Pero ahí va. La última definición. Sea omega, contenido en Rn, y K, que pertenece a los naturales, y el infinito también, ¿sale? Decimos que omega tiene frontera seca o suave si resulta que K es infinito, si para cada X que pertenece a la frontera existe R mayor a 0 y psi, una función CK sobre la bola, con el gradiente de psi de y distinto de 0 para cada y que pertenece a la bola de radio R con centro en X, y además la bola de radio R con centro en X intersección omega, esto es igual a todas las y que pertenecen a la bola de radio R con centro en X, tales que psi de y es menor a 0, y la bola de radio R con centro en X intersección la frontera de omega es igual a todas las y tales que están en la bola, tales que psi de y es 0. ¿Sí? ¿Va? En este caso, el vector normal unitario nu omega, esto es, intenta ser nu omega de omega, se define como nu omega de y igual al gradiente de psi de y sobre la norma del gradiente de psi de y. ¿Sale? Esto es para toda y que pertenece a la bola de radio R, lo escribo abajo, para toda y en la bola de radio R con centro en X, intersección la frontera de omega. ¿Qué tal la definición?
¿Qué quiere decir esto? Fíjense. Quiere decir que, no sé, imagínense dos conjuntos omega. Ajá. Esta es una definición muy general, ¿eh? Esta es la definición de Maggi. Ahorita les voy a dar la mía. Que de hecho de esta, pero ¿por qué es general? Porque de esta se deriva realmente la que yo les voy a dar. Ajá. Pero la verdad es que prácticamente nadie trabaja con esto, ¿eh? Y créanme, yo estudio, mi doctorado es en ecuaciones parciales. El argumento de uno trata, la mayoría de los resultados en ecuaciones parciales son válidos solo en fronteras C1, en fronteras Lipschitz, y entonces uno tiene que lidiar con esto, ¿va? Y cuando uno quiere trabajar con la definición de frontera Lipschitz, frontera C1, se agarra la que yo les voy a dar, la práctica. Ajá. Esta se me hace muy general. Ajá. Poco práctica porque realmente como que no te dice mucho, ¿va? Fíjense, imagínense omega, ahí lo tienen dos maneras distintas, aquí está, ¿sí? ¿Ok? Te dice, es tal, ese punto es tal que hay una bola, ajá, de tal manera que omega intersección la bola, todo esto, ¿ok? Lo puedes ver todos los y en la bola, de tal manera que hay una función psi evaluada en y es menor a 0. ¿A qué se refiere esto? La función psi va a ser esto. La función psi es ck. Ajá. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Que esto lo estás viendo como la gráfica de una función. ¿Pero por qué menor a 0? Bueno, lo que pasa es que tienes que introducir un sistema de coordenadas. Ajá. Ok. Digamos que estoy pensándolo aquí en R2, ¿no? Salvo una rotación, esto se vea como la psi de y esto sea menor a 0, como lo pueden ver. Nada más roten esto. Ajá. O sea, cada pedacito de la frontera se debe vislumbrar como la gráfica de una función C1. ¿Okay? ¿Por qué psi de y menor a 0? Realmente es un poco arbitrario poner que es menor a 0. Bien podrían hacer la definición con mayor a 0. Ajá. ¿Ok? Y siempre esta definición va acompañada de una frase, ¿ok? Que es salvo rotación y salvo traslación. ¿Por qué? Porque fíjense, en este mismo ejemplo se ve, pero si ustedes tuvieran una esfera, la frontera de una bola, y se agarran este punto igual que acá, y dices, oye, por este punto, aquí está la gráfica, aquí está, ¿ok? En este punto, en una vecindad de este punto, no importa cómo metas el sistema, ajá, no importa si es y, x, no me importa cómo lo metas, esto no es la gráfica de una función, ¿no? Porque este punto lo está asignando este y este, le está asignando dos puntos. Por eso les digo que es salvo una traslación y una rotación. Ajá. Entonces, aquí se ve más claro. Si tuvieras aquí el punto, ¿sale? Simplemente meten un sistema de coordenadas, digamos, lo positivo está hacia abajo y la gráfica de la función queda por abajo y es por lo tanto negativa. ¿Sí? El vector normal unitario creo que no hay ningún creo que no hay ninguna objeción en por qué se define así, ¿no? ¿Vale? Les voy a dar ahora la definición que yo creo es práctica y se las voy a reescribir con la notación de Maggi, que es el último, que es, si se dieron cuenta, estuve sacando los últimos resultados de ahí, ¿sí? Se los voy a dar con la notación de
él o ella, ya ni sé, le digo por su apellido, ya ni sé si es, ya no sé qué es. A ver, entonces vamos a escribir. Fíjense que esto es equivalente a decir que existe R mayor a 0 y una que le pongo gamma, que es de clase CK, ¿ok? Que es de clase CK, pero sobre la bola, ¿cómo lo pongo? La bola de clase es CK sobre Rn-1, ¿sí? Es CK sobre Rn-1, ¿ok? ¿Ok? Y tal que omega intersección la bola de radio R con centro en X son todos los Y en la bola, tales que Yn es mayor que gamma de Y1 hasta Yn-1, salvo rotación y traslaciones. Y cuando digo es equivalente me refiero a que es equivalente postular cualquiera de las definiciones, ¿sí? Ahorita voy a ver que de hecho de esta se deriva esa y de esa se deriva esta, ¿eh? ¿Por qué? Miren, aquí tienen otra vez. Vamos a hacerlo en R2. Estamos en R2, entonces vamos a poner X. No, es que le estoy poniendo Y. Es Y2, Y1, ¿sale? Entonces aquí tienen omega, ¿sí? Un pedacito omega. Entonces se fijan en este punto. Ahí hay una bola, o encuentran una bola, ¿ok? Y sobre esa bola, ¿va? Entonces vamos a ponerle... Debe ser CK, la función gamma. Este pedacito de aquí es gamma. Tiene que estar definido sobre la bola. Por eso dudé aquí a poner, es Rn-1 intersección. Es que no quiero escribirlo todo, por eso es intersección. Es la proyección de la bola. Que según mi notación sería el disco. Ok, sí, el disco de radio R con centro en la proyección de X. ¿Sí? Es un tecnicismo y nada más, ¿va? Pero es una función que está aquí definida. En el momento en que encuentran la bolita y ahí dicen, ah, mira, aquí hay una función gamma. Es suave. O es CK. Si omega tiene frontera CK, entonces en cada punto pueden encontrar una bolita y ahí hay una función gamma. ¿Sí? En esa bolita. Bueno. Aquí está. Cualquier yn, fíjense, en este caso y2,
cualquier Y2, ¿ok? Si se fijan en todos los Y que están en la bola, ¿ok? A ver, otra vez. Omega intersección la bola de radio R con centro en X van a ser todos los Y en la bola, aquí están, tales que Y2 es mayor que gamma, ¿ok? Entonces aquí exactamente es aquí adentro, ¿no? Lo cual dice, ah, pues sí, esto es exactamente omega intersección la bola. Otra vez, si ustedes tuvieran este punto de ahí, uno diría, oye, no, porque mira, agárrate una bolita, omega intersección la bola no queda por arriba de gamma, queda a un lado, queda a la izquierda. Entonces no satisface su definición. Otra vez es salvo rotación, salvo traslación. Ajá. ¿Ok? Salvo rotación y salvo traslación. ¿Sí? ¿Ok? Y traslación, ni siquiera es necesaria la traslación, como aquí lo pueden ver, pero mucha gente, y de hecho usualmente se acostumbra a hacerlo mucho en geometría diferencial, le gusta trasladarlo todo al origen, ¿no? Y de hecho la bola la transforma en una bola unitaria. ¿Cuál es el punto de esta definición? Que esta definición en sí son cartas locales, por eso les decía que está relacionado con geometría diferencial, son cartas locales para la frontera. O sea, prácticamente me está diciendo, la frontera debe ser una variedad diferenciable. ¿Ah? ¿De dimensión qué? Rn-1, porque cada una de ellas es isométricamente isomorfa a Rn-1. ¿Cómo ves eso? Bueno, hay un mapeo que manda cada una de estas, cada uno de estos puntos a un plano, a Rn-1. El mapeo se llama mapeo aplanador. Ajá. Por eso se da esta definición, porque el punto de esta definición es que todo esto se puede aplanar en Rn-1. Ajá. Esta frontera es isométricamente, no isométrica, es difeomorfa a Rn-1. ¿Por qué? Porque introduzcan el mapeo ahora. Vamos a ponerle, ¿qué le ponemos? Vamos a poner el mapeo para cualquier X que pertenezca, vamos a ponerlo así más bien, Y, que pertenezca a omega intersección la bola de radio R con centro en X, salvo rotación y traslación. Definimos el mapeo, el campo vectorial Φ1, la primer componente, no, las primeras y componentes las vamos a definir como la Y, la identidad para toda Y de 1 hasta n-1. Y la φn, la enésima componente, esto depende de Y, va a ser yn menos gamma de Y1 hasta yn-1. Ese es un mapeo aplanador. ¿Por qué? Porque fíjense, que otra vez vamos a nuestro ejemplo de R2. ¿Qué le está haciendo a esto? Agárrense este dibujo y vamos a ver qué le pasa bajo el mapeo. Ajá. ¿Qué le pasa? Fíjense, al punto, a todos los puntos que están en la gráfica de gamma, a todos los puntos, ¿a dónde los manda? Es decir, a todos los Y, a los Y1 hasta Yn, que están aquí, ¿a dónde los manda? Pues los manda al plano, ¿no? Rn-1 aquí. Entonces, eso se viene a esto. Este punto lo baja, pum, todo esto baja. ¿Y qué le hace a la bola? Por lo mismo que la bajó, como que la deforma, ¿no? ¿Sale? Ese es el mapeo aplanador. Entonces, fíjense, todo lo que estaba en la frontera lo mandó a Rn-1. ¿Qué es lo que muestra esto? Que
que es difeomorfa la frontera a través de cartas locales a Rn-1. Estás diciendo prácticamente que es una variedad diferenciable de dimensión Rn-1. Ese es el chiste de la definición. Ahora ven, ¿cómo contrasta esto con lo que puso Maggi? Bueno, lo que pasa es que, fíjense, vamos a definir la psi de la y1 hasta yn como ¿quién? Pues como gamma menos yn, y es menor a 0, ¿no? ¿Sí o no? Como lo decía Maggi, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Sale? Entonces realmente son lo mismo, pero a mí me queda mucho más clara esta definición, ¿sí? Y les digo, puedes definir la que sea mayor a 0, pues si nada más defines esto al revés, pero el significado geométrico es el mismo. Ajá. Entonces, por eso, es muy general, la definición de Maggi es tan general que es un poquitito arbitraria, creo yo. Ajá. ¿Ok? Entonces, este es el punto de que una frontera se hace K, que es isométricamente, pero sigo con isométrico, no, es difeomorfa a Rn-1 por cartas locales, es decir, por abiertos en Rn-1, ¿sí? A eso se refiere, ¿ok? Entonces, eso vale en cualquier dimensión, ¿eh? O sea, simplemente pueden pensar esto como yn y esto como Rn-1, ¿no? Rn-1. Y, ay, por cierto, alguien podría decirme, oye, Felipe, si lo único que haces es rotar, ¿a poco hay algún conjunto que no tenga esta propiedad? ¿No? ¿Algún conjunto con frontera suave que no tenga esta propiedad? Sí hay. Ajá. Sí hay. Ahí les va. Por ejemplo, consideren el conjunto, vamos a ponerle en R2, el conjunto de todos los ρ y θ en coordenadas polares, tales que ρ es mayor a 0 y menor a algún número R dado, y θ es mayor a 0 y menor estricto que 2pi. Entonces, ¿qué conjunto es este? Este conjunto me dice, esto es R, ajá, y el ángulo corre mayor a 0, ¿ok? Entonces, este rayo no lo contiene, ¿ok? Este rayo lo voy a pintar así como como una vecindad. Este rayo que acabo de encerrar, esta recta, no la contiene el conjunto, porque θ es mayor a 0 estricto y menor que 2pi. Entonces, esto más bien parte así, pero jamás toca el rayo, el eje X, digamos. ¿Sí? Fíjense, vamos a quitarle esto. ¿Quién es la frontera de este conjunto? De D. Bueno, es el rayo, ¿ok? Es el rayo con todo esto. ¿Sí? Y ahí está el problema. Fíjense, agárrense un punto aquí, en el rayo. Cualquier bola, no importa cuál sea, no importa bajo qué traslación y rotación la manden, o sea, aun cuando le hagan así y la cambien así, aquí está mi bola, la puse vertical, los puntos de este conjunto de intersección la bola, ¿ok? De intersección la bola quedan, en este caso, a la izquierda y a la derecha, y aquí quedan por arriba y por abajo. Este conjunto, por lo tanto, no tiene frontera, ni siquiera C1. No tiene frontera C1. ¿Sale? O sea que no lo puedes hacer, su frontera no es difeomorfa a Rn-1 por cartas locales, a través de cartas locales.
no la puedes aplanar en Rn-1. A eso se refiere. ¿Sale? Entonces ese conjunto viola la definición. Entonces la definición, aunque diga, o sea, vean que eso de traslación y rotación no es arbitrario, no es para que todo sea frontera C1, frontera CK. No. ¿Ah? Hay conjuntos que no satisfacen la definición, como se los acabo de mostrar, bajo ninguna rotación ni traslación. Ok, entonces, fíjense, por el teorema de la función implícita, si x pertenece a la frontera de omega y r mayor a 0 es como antes, y me refiero antes a la definición de Maggi, entonces existe S mayor a 0 y una función, ahí está U, de clase C1 sobre el disco de radio S con centro en la proyección, que de hecho lo escribí bien, nada más que intersección esto, pues es exactamente esto, ¿no? Ajá. Tal que CS de X está contenido en BR de X, ¿ok? Y salvo rotación y traslación, CS de X, acuérdense que CS era un cilindro, ajá, DS era un disco, ¿ok? ¿Vale? Lo tienen en sus notas. Y salvo rotación, tengo que CS de X intersección omega, son todas las Y, en CS de X, tal que la proyección de Q de Y, la proyección vertical es mayor que U de P de Y. Ajá. Es lo mismo que escribí. Obviamente, para que esto tenga sentido, esto debe ser un escalar. Entonces esta proyección vertical es exactamente YN. Pum. Ajá. Y esta U es lo que yo aquí puse gamma. Entonces la proyección horizontal son de Y1 hasta YN-1. Es una notación bastante pues sí, contractiva, ¿no? Contra lo que yo escribí acá. ¿Sale? Recuerden que es la notación de Maggi, ¿sí? Es lo mismo, nada más le cambié ahí la notación. Pero el teorema de función implícita me asegura, el chiste es que me asegura la existencia de este cilindro. Ajá. ¿Ok? Ahora, ¿por qué puedo aplicarlo? Déjenme escribir otra. Esto es también parte de... Esto es igual a todos los Y en CS de X, tal que Q de Y es igual a U de P de Y. ¿Sí? Y entonces nu de omega se puede escribir como nu omega de Y es igual al gradiente. Acuérdense que la prima, el gradiente primado es nada más de las primeras n-1 variables, de U de P de Y, porque estas son las n-1 variables, coma en -1 sobre la raíz de 1 más el gradiente primado de U en P de Y. Acuérdense, aquí me falta una barrita, ¿sí? Uno podría decir, oye, ¿por qué no pones? Porque si se acuerdan les dije que P, la proyección horizontal de Y, cuando la proyección son las n-1 primeras componentes, esto era nada más Y'. ¿Ah? ¿Por qué no escribes eso? Les voy a decir exactamente por qué.
completamente arbitrario. Estoy usando la notación de Maggi, ¿ok? Y ya, punto. ¿Y por qué no te simplificas las cosas? Simplificarse las cosas es para gentiles, ¿ok? A mí no me interesa eso, ¿va? Por algo, creo que nunca me dijeron nada, yo tampoco dije, por algo la foto del Classroom es Sisyphus, ¿ok? Por algo es Sisyphus. Bueno, entonces no me interesa simplificarme mucho las cosas tampoco, ¿va? Entonces vamos a dejarlo así. Ahora, ¿por qué puedes aplicar teorema a la función implícita? Ahí lo dice la definición. El teorema de la función implícita, para que yo lo aplique, debo de tener el punto X dice, existe que es de clase CK, o al menos C1, sobre la bola radio R con centro en X. Ajá. El gradiente de psi de Y debe ser distinto de 0. Hay que desglosar esta definición, ¿ok? Para cada Y en la bola con centro en X. Y en particular, ahí dice que la bola de radio R con centro en X, intersección omega, la frontera, perdón, de omega, esto en particular son todos los Y en la bola de radio R con centro en X, tales que psi de Y es 0. Entonces, ¿qué me está diciendo esta definición? Me está diciendo que en X, en el punto X, esta segunda me está diciendo, en el punto X en particular, psi de X es 0. ¿Ok? Me está diciendo que, otra vez, en este punto X, el gradiente de psi de X es distinto de 0. Ajá. ¿Sale? ¿Ok? Esas son las dos hipótesis para aplicar teorema a la función implícita. De Rn en R. Teorema de la función implícita de Rn en R. Ahí chequen el Courant, volumen 2, ahí está. Ajá. Son estas dos condiciones, porque uno podría decirme, oye, no había que usar el jacobiano y no sé qué. Sí, pero es que este es de Rn en R, aquí no hay jacobiano. Ajá. Esto es un vector. ¿Sí? Es porque esto es un